last year was the worst year after the Second World War, with number of wars that were launched by different countries or within the countries. And this year is going to be worse than last year. Everybody's speaking about peace, accusing someone else for not observing something, not paying respect to someone, but at the end, everybody's taking care of its own national interests. Nobody cares about multilateralism, and this is the biggest mistake that all of us made in the past. Agendas globalistas, juegos de poder y desconfianza pública cada año. Es el Foro Económico Mundial en su versión 2026. Así es, el año 2025 fue el año con más conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial. Y según Aleksandar Vučić, el presidente de Serbia, el 2026 será peor. Y todo ello es evidencia de la era por la que estamos pasando, la caída del viejo orden mundial. Y escúchenlo de la voz del primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuando menciona que ese viejo orden mundial está acabado y no regresará. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. Y entiendan el contexto, en Davos, en el Foro Económico Mundial, enfrente de los globalistas financieristas a los que fue rematar Donald Trump. Aquí hay algo de morbo en que Larry Fink haya invitado a Donald Trump cuando son rivales en la agenda, ¿no? Uno es de la agenda globalista, agenda verde, George Soros, Rothschild, etc. Y Donald Trump, que representa el lobby petrolero, y a estos globalistas nacionalistas que están con Trump y todos sus proyectos neocoloniales como la Riviera de Gaza. Incluso la líder italiana Meloni admite que Europa es sumisa ante los intereses de Estados Unidos. Quando mi si dice bisogna che noi reagiamo con forza, siccome noi stiamo parlando di politica estera e non stiamo discutendo in una comitiva, mi si deve anche dire qual è la proposta che si fa. Cioè noi vogliamo rompere le nostre alleanze con i nostri alleati storici, vogliamo chiudere le basi americane in Italia, vogliamo, non lo so, uscire dalla NATO, perché in politica estera le scelte hanno delle conseguenze. Y tan es así que la actitud de Donald Trump en todo el foro fue totalmente arrogante y hasta despectiva con la clase política y empresarial de Europa. Prácticamente fue decirles que Europa existe gracias a que él lo permite, así de plano. Y lo cito: sin nosotros Suiza no sería Suiza, sin nosotros ninguno de los otros países aquí representados sería lo que es. Y en un desplante de megalomanía y narcisismo, comentó que la primera ministra de Suiza lo sacó de quicio y él elevó los aranceles del 30% al 39% para Suiza por irritación. Y luego explicó: entendí de esa conversación que en realidad Estados Unidos mantiene a todo el mundo a flote. Piensen en esa lógica, es la lógica y la visión de un dictador. Good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. And no, it's common sense. It's all based on common sense. You know, it's not conservative or liberal or anything else. It's mostly, let's say 95% common sense, and that's what we... El interlocutor no le da la razón y le obedece, él se enfada y él los castiga, y de pronto, según él, se da cuenta que el mundo existe gracias a él y a Estados Unidos. Wow. Y bueno, a ver si ya vamos dejando de subestimar a Donald Trump, ¿no? Porque día con día demuestra que aunque ante nosotros parezca un loco más, megalomaníaco, narcisista, realmente muchas de sus estrategias y metodologías hasta el momento le han dado ciertos resultados. En su cara de la élite occidental les fue a decir que Europa va en la dirección equivocada. Los lugares se han vuelto irreconocibles, los países se están desmoronando según Donald Trump. También les fue a exigir el 5% del PIB para la OTAN, aranceles a Suiza, a Groenlandia para Estados Unidos, subida de precios de los medicamentos en Europa y las amenazas de siempre de cualquier colonialista o cualquier imperio, ¿no? Dijo: pueden decir que sí a lo de Groenlandia y estaremos agradecidos, o decir que no y nos acordaremos. Y mencionó: cuando a Estados Unidos le va bien, todo el mundo crece. O sea, la única vía del desarrollo y el crecimiento y el progreso es a través de Estados Unidos. Convierte la grandeza en axioma. Lo que la contradice no existe para él. Recuerden que yo siempre les he mencionado sobre esta bipolaridad de Trump en su estrategia y por supuesto
también en su retórica, en sus discursos, y pues siempre les he comentado que le gusta cultivar la imprevisibilidad como acto estratégico, y pues realmente no es algo que sea tan nuevo, porque en 1971 Jeske Dror escribió el libro Crazy State sobre estados que cultivaba precisamente esa imprevisibilidad como un acto estratégico. La lógica es simple: las negociaciones racionales presuponen que ambas partes calculan, pero si una de ellas muestra disposición a actuar de forma irracional, el cálculo se rompe, y es cuando Donald Trump siempre muestra su capacidad de castigar. Es la forma de obligar al otro a obedecer, a decirle: conmigo no se negocia, se obedece. Y tan es así que Suiza obedeció y Dinamarca ya está negociando por Groenlandia con él. Bueno, y con todo este choque, se les hace raro que este año sea el año en que haya habido más conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial. Se están peleando el mundo. Incluso Elon Musk, que forma parte de esa oligarquía que está del lado de Trump, aunque no es muy amigo de él, para mí, yo no me creo de que ya se perdonaron eso. Más bien trabajan juntos porque les conviene a los dos, ¿no? Pero como verán en el siguiente video, Elon Musk hace un juego de palabras cuando en inglés habla de la Junta de Paz, y como paz en inglés significa peace y es muy parecido a la palabra piece de pedazo, dijo que creyó que cuando escuchó la Junta de Paz en inglés, que como digo paz es peace, dijo a little piece of Greenland, creyó que se referían a un pequeño pedazo de Groenlandia, a little piece of Venezuela, un pequeño pedazo de Venezuela, a little piece of Gaza, un pequeño pedazo de Gaza. Se burló en parte de Donald Trump, pero también se burló de la élite. I heard about the formation of the Peace Summit, and I was like, is that PIEC? You know, a little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. We got one. All we want is peace. E incluso observen la reacción del entrevistador, que eran nada más Larry Fink. Pero bueno, haciendo una pausa sobre todo en esto que estaba mencionando Elon Musk, él se fue sobre todo al tema de la IA. Y recuerden que en videos anteriores yo les mencioné que hay una élite que está invirtiendo cantidades colosales de capital al desarrollo de la inteligencia artificial, porque crean o no, hay una élite que está tratando de desarrollar una inteligencia artificial tan poderosa que supere por supuesto a la inteligencia humana, que logre a través de las computadoras cuánticas sobre todo logren despertar una especie de conciencia. ¿Me explico? Ellos están tratando de despertar una conciencia, crear una inteligencia artificial tan súper desarrollada que tome conciencia de sí mismo y sea capaz incluso hasta de multiplicarse, de reproducirse. What's going to happen in the next 3 years or 5 or 10? I don't know what's going to happen in 10 years, but the rate at which AI is progressing, I think we might have AI that is smarter than any human by the end of this year, and I would say no later than next year. Wow. And then probably by 2030 or 2031, call it 5 years from now, AI will be smarter than all of humanity collectively. Y aquí viene lo tétrico, que muchos ya están hablando de que esta inteligencia artificial quieren que controle la política, que controlen los bancos. Ya no vas a necesitar dirigentes de los bancos porque la IA va a hacerlo todo. Incluso que tome decisiones políticas, y hay mucha gente que ya está anticipando que si llegaran a lograr despertar esta especie de conciencia de inteligencia artificial, que sea realmente, que tome hasta cierta personalidad, lo van a idolatrar tanto que van a empezar a formar religiones en base a esa inteligencia artificial, en esa superpoderosa inteligencia artificial. ¿Pueden creerlo? Y no solo eso, hay rumores de que ciertas élites ocultistas, bla bla bla, también quieren idolatrarla, o sea, hacerla como una especie de deidad, esa conciencia despertada en base a la superpoderosa IA. Literalmente ya la están proponiendo como el nuevo Mesías planetario. Y realmente es una forma de control global totalmente distópica. Y esto es lo que me impresiona, porque en este foro siempre ellos dicen la verdad. Hay muchas veces que nos dicen la realidad del capitalismo, pero como los liberales y libertarios, liberchangos, liberchairos, se la pasan comiéndose los mocos, ni siquiera investigan, ni se preparan, ni se educan. No se dan cuenta que cuando se ponen a defender al liberalismo y al capitalismo, su idea del capitalismo es totalmente esquizoide y ridícula, porque hasta los verdaderos capitalistas
capitalistas que estaban ahí en el foro de Davos, en el foro económico mundial, realmente nos lo están advirtiendo. El director ejecutivo de BlackRock advirtió a las élites que la fe pública en ellas se está desvaneciendo rápidamente. Ellos lo reconocen, ellos ven la situación de crisis del capitalismo, y los liberales asalariados, cuando yo critico al capitalismo, lo único que se les ocurre decir es: eres comunista, vete a Cuba, vete a Venezuela. Sí entienden lo complejo y ridículo, pero a la vez obsceno y grotesco que es esto, ¿no? Y también es uno de los motivos por los que quieren darle tanto poder a la IA, para despersonalizar el poder. La cara del poder ahora va a ser la IA, que realmente va a obedecer a los intereses de la élite. Obviamente, ténganlo por seguro, quien programe la IA le puede dar la personalidad y los intereses que quiera, ¿no? Ahí están los estudios psicológicos, busquen los que le hicieron a todas las inteligencias artificiales más famosas de las diferentes empresas y las más poderosas, y les hicieron perfiles psicológicos donde demostraron que en muchas de sus respuestas esas IAs eran totalmente anglo, racistas, incluso xenófobas, clasistas. Quien educa a la IA, pues le da el perfil que quiere, ¿no? La personalidad que quiere. Y pues el famoso globalista Harari dijo en Davos, y lo predijo ahí mismo enfrente de todos los globalistas y el mundo en realidad, que la IA, la inteligencia artificial, absorberá y reemplazará a todas las religiones del mundo, lo que les estoy diciendo. El reconocido y famoso exagente de la KGB que ha estudiado todo lo que es élites, Daniel Stulin, él asegura que también conlleva un proyecto luciferino, y que también es algo que yo ya les había mencionado: la masonería y rituales que son totalmente luciferinos, abiertamente en sus libros, como por ejemplo El Moral y Dogma de Albert Piquet, uno de los más famosos masones y fundadores del Estado de Israel y de los sionistas más poderosos de la historia. Reconoce que también tienen rituales luciferinos, porque recuerden que hay una corriente sionista que creen que blasfemando lo más fuerte posible van a apresurar la bajada de su Mesías, del Mesías, y eso es por lo que se explica que haya sionistas que también hayan entrado al cristianismo, a otras religiones. Pero todo esto en general busca sobre todo centralizar una gobernanza global, ¿no? Centralizar el poder global. Y ya de hecho ya están comenzando, desde hace tiempo ya están realizando muchas iniciativas y medidas para darle forma a esta gobernanza global de que les hablo. Por ejemplo, en el control de la información, los directores ejecutivos de Palantir y BlackRock trabajan para dominar el flujo de datos globales. Ya que la globalización anterior, ¿no? La globalización financierista neoliberal fracasó. ¿Y cómo no va a suceder todo esto si realmente la clase política lleva la estupidez a otro nivel? Por ejemplo, vamos a ver lo que dijo el canciller alemán Merz sobre de quién van a defender a Groenlandia. Observen esto, o sea, ¿realmente creen que la gente es todavía como en el siglo pasado? Y observe cómo Putin desde el Kremlin dijo y aseguró que Dinamarca siempre trató a Groenlandia como una colonia, por lo que piensa que Estados Unidos y Trump podría legítimamente proponer comprar la isla al gobierno danés. Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась. Цена за Гренландию была бы, ну, где-то там 200-250 миллионов долларов. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру. А главное, что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Y aquí es donde, por este tipo de cosas, me parece que la hipótesis de que entre Xi Jinping, entre Putin y Trump ya se repartieron el planeta. Porque ¿cómo puede ser que Putin apoye esto? Lo que pasa es que también Putin, a él le conviene, a él y al BRICS les conviene que rompa a Europa con Donald Trump. Es la verdad. Quien sale beneficiado de todo esto también es China y Rusia. También sospecho porque Putin se mostró muy
positivo al proyecto de Donald Trump en Gaza, a la Junta de Paz que está dispuesta a organizar en Gaza, y que algunos especialistas sobre Israel aseguran que el plan de Israel es de hecho buscar que esa Junta de Paz y ese punto neurálgico del Oriente Medio se convierta en un centro de control global del que les estoy hablando, como en una nueva versión de la ONU. Es más, Donald Trump acaba de anunciar que va a retirar más apoyo financiero a varios proyectos de la ONU. Cada vez más se retira con su dinero Donald Trump y Estados Unidos de la ONU, al grado que va a llegar a un punto en que van a ver, posiblemente va a desaparecer, a menos que China y Rusia traten de fortalecerla para jalarla hacia los intereses del BRIC. Y de hecho, como podrán ver en las imágenes, Trump y otros líderes mundiales firmaron la carta para el Consejo de Paz en Davos, Suiza. La mayor parte de Europa y el lejano oeste de Asia han decidido no unirse a la organización. Rusia y China aún no se han unido oficialmente tampoco, por lo que no es un hecho en sí. A mí me costaría mucho que China y Rusia terminen apoyando de lleno a este proyecto asqueroso. Ahorita vamos a ver las intenciones reales de Donald Trump sobre esta Riviera en Gaza. Vean lo que dijo sobre ella. You know, this is a great location. It all begins. See, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with the location. That's the vision. Así es, para Donald Trump, lo acaban de ustedes ver, todo se trata de la ubicación, ¿no? Como si ya estuviera vendiendo los inmuebles que piensa construir en esa franja de Gaza. ¿Sí me explico? Esto es realmente asqueroso. Yo les había hablado que Trump no solo es petrolero, sino que su otro lobby, que su otro lado poderoso es toda esa mafia inmobiliaria global que tiene, por ejemplo, con Kushner, que arma entre Kushner y otra gente con la que trabaja, que está muy metida en las bienes raíces. Para eso está permitiendo Trump que rompa los acuerdos de paz Israel y Netanyahu y siga masacrando niños, siga masacrando personas. Si se dan cuenta que eso es lo que sucedió aquí, para eso permitieron el genocidio en Gaza Donald Trump, y veladamente seguía permitiendo que Netanyahu siguiera bombardeando y siga bombardeando y matando niños y personas en Gaza, porque esa matanza le va a permitir reurbanizar todo con propiedades de lujo y salir ganando como siempre. Recuerden que cada edificio de lujo que busque colocar ahí Donald Trump costó miles y miles de vidas, costó un genocidio su Riviera. Y de hecho, Jared Kushner, vean, mientras Israel sigue masacrando personas ahora mismo, también en el Líbano, insta a la población a no intensificar la tensión en Gaza y a dejar de criticar a Israel o a los israelíes, así como a Turquía y a Qatar. Si creemos que la paz es posible, entonces la paz puede ser posible. O sea, ¿qué carajos? ¿Cómo puede haber paz cuando hay miles de niños que han sido masacrados y que no los van a permitir ser dueños de sus propias tierras? Bueno, y en un movimiento que sí fue muy interesante, hablando de Putin, fue cuando le dijo a Mahmoud Abbas que Moscú está listo para proporcionar $1,000 millones al Consejo de Paz, y ha discutido la financiación a través de activos congelados con los Estados Unidos, y dijo que solo un Estado palestino en pleno funcionamiento puede traer paz al Medio Oriente, ¿no? Entonces tal vez esa es la estrategia de Putin, que entrando con mucho capital puedan tener poder de decisión, influencia en la decisión, y buscar asegurarse de que realmente los gazatíes tengan un gobierno legítimo y justo. Pero todos sabemos lo que está haciendo Donald Trump en Gaza y cómo realmente, pues teniendo a Netanyahu al lado, esto nunca lo va a permitir Netanyahu. Bueno, de hecho tampoco ha aceptado, porque agradeció a Trump la oferta de unirse, pero dijo que el plan requiere consulta con sus socios estratégicos, dígase China e Irán. Pero pues también dijo algo que para mí es raro, porque tal vez es estratégico, pero pues es raro que lo diga. Putin indicó que Rusia ve a la Junta no como un club elitista ni un sustituto de la ONU, que lo es, sino como una iniciativa internacional para impulsar la estabilidad global, una iniciativa que Rusia acoge abiertamente. Estas cosas son las que te hacen dudar si está diciendo eso por estrategia o si realmente, como digo, la hipótesis de que entre Putin, Xi Jinping y Donald Trump ya se repartieron el planeta, y así como él ahorita está teniendo que permitir que lo haga lo que va a hacer Trump, pues Trump le va a permitir a Putin llegar
la Odessa. Así que hasta la situación en América es parte de este movimiento, de esta transición, de esta lucha de civilizaciones literalmente que están peleando por ser la punta en el orden mundial de potencias, y sobre todo Donald Trump y Estados Unidos en regresar a ser el hegemón del planeta. Así que sígueme, dale like, comparte y mantente informado.